la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo. Comenzamos la serie Las Doctrinas de la Gracia. Y para exponer las doctrinas de la gracia se requiere la gracia del Señor, ¿verdad? Y debemos acudir hoy al trono de la gracia. Y vamos a comenzar con la primera doctrina de la gracia. Quiero que al final usted salga sobrecogido, abrumado, porque las doctrinas de la gracia nos llevan a entender que Jesús no es un simple Salvador, sino que Jesús es un gran Salvador. Y vamos a orar al Señor. Así que pido, mis hermanos, que oremos a Dios. Padre, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, Santísimo Dios, por esta tu palabra, a la cual todos nosotros vamos a ser expuestos. Y ruego que por tu palabra, mi Señor, podamos entender en esta mañana nuestra verdadera condición, Señor. Asísteme, Señor, por cuanto soy hombre débil, también necesitado cada día continuamente de tu gloriosa y preciosa gracia, mi Señor, como también la requieren mis hermanos, como también lo necesitan nuestros hijos, nuestras familias. Dios, ruego que por tu Espíritu, Señor, seamos, Dios mío, entendiendo nuestra condición. Padre, gracias. Alienta hoy a mis hermanos y poder ver la esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por esta tu iglesia, por estos tus hijos. Convéncelos, Dios, por tu Espíritu, por cuanto no hay mérito en el hombre, no hay virtud alguna en el hombre. Padre, muchas gracias. Obra en los niños, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, porque el Evangelio es sencillo, pero a la vez es profundo. Y al ser expuestos a tu Evangelio, nos exponemos a la santidad tuya, pero también a la ira tuya, mi Señor. Por eso, gracias, Señor. Permítenos estar atentos a esta enseñanza. Dios, gracias. Una vez más, agradezco tan enorme privilegio
por Jesucristo, quien obra en nosotros. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir al primer libro de las Escrituras, el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. No sin antes poder decirles a mis amados hermanos que el libro de Génesis se conoce como la historia o el comienzo de la historia de la redención, que comienza en la eternidad. En Génesis 1:1 encontramos un versículo que nos da el parámetro del comienzo de la historia de la redención, y a través de este versículo podemos entender que Dios era antes de todas las cosas, glorioso en sí mismo, y que Dios no requiere de hacer todas las cosas. Él no necesitó crear ángeles, no necesitó crear del cielo y de la tierra para mostrar su gloria, porque Él era glorioso en sí mismo. En Juan capítulo 17 se nos dice que el Señor, orando allí en Getsemaní, expresó estas palabras: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y eso nos habla de un Dios glorioso antes de todas las cosas, y que el escritor sagrado dice en el versículo 1 de Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creemos en un Dios que hace las cosas, que con el poder de su palabra exhaló y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y creó a sí mismo todas las cosas, visibles e invisibles. Y que creó, por supuesto, al hombre, y lo puso en un lugar llamado el Edén. Y allí estableció para él normas. Y la norma que estableció para él fue: de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cada vez que tenemos la oportunidad de ver al hombre, vienen muchos interrogantes a nuestra vida. Y en medio de esos interrogantes nos preguntamos: ¿por qué el hombre? ¿Por qué la criatura humana hace lo que hace? Y el capítulo 3 comienza a darnos una respuesta. A la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de este capítulo, entendemos que se presenta en primera instancia el sistema antidios, o lo que llamamos el sistema anticristiano. Y no podemos desconocer de este sistema que siempre quiere y atenta contra Dios mismo y contra el mensaje de su palabra. El escritor entonces consigna en Génesis capítulo 3, versículo 1, diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y aquí encontramos al sistema anticristiano, al sistema antidios, tratando de entablar o tratando de hacer un puente entre lo que no es con lo que es. Dijo a la mujer, versículo 3, ¿con qué Dios os ha dicho? Y es una pregunta donde el sistema anticristiano quiere y atenta, confunde, fascina a los que son del reino de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho?
Se pone en tela de juicio, se cuestiona la autoridad divina, se cuestiona la palabra del Señor, se cuestiona el mensaje de la palabra y finalmente el hombre y la mujer acceden. Caen de su estado total de rectitud. La rectitud original en la cual el hombre se encuentra ahora es dilucidado. El estado inicial en el cual el hombre se encuentra ahora es perdido. El encuentro entre el mal y el hombre, entre lo anticristiano, lo antidios, con estas dos personas puestas allí en Edén, ahora tiene consecuencias graves, terribles, las cuales la palabra del Señor nos mostrará en esta mañana. Dice entonces Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. He titulado entonces de este sermón 3 preguntas de Dios para el hombre. Pero son preguntas que el hombre no puede responder, la mujer no puede responder, ninguna persona en la faz de la tierra puede responder, porque solo la respuesta está en el Creador y en su palabra. Ustedes encuentran que una vez el hombre transgrede, el hombre entra en desobediencia al tomar del fruto del cual el Señor dijo que no lo hicieran, el hombre cae en transgresión. Y dice la Biblia en el versículo que habíamos leído, entonces fueron abiertos sus ojos. Los ojos de ambos, de Adán y de Eva, fueron abiertos. Pregunto, ¿acaso no veían antes? ¿A qué fueron abiertos sus ojos? Déjeme decirle, amados hermanos, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y que el hombre es creado moralmente bueno. El hombre es creado con un único propósito. Nuestra confesión histórica, la confesión de fe de Westminster, dice que el hombre fue creado con un único propósito, con un único fin, con un único objetivo. El objetivo del hombre, el objetivo del ser humano es gozar de Dios para siempre y deleitarse en Él eternamente. Pero el hombre transgrede. El hombre cae. Y fueron los ojos de ambos abiertos. Y estaban desnudos. A este tema se le llama la caída del hombre. Las grandes crisis matrimoniales, el desenfreno de la juventud, la niñez abandonada, el mundo caído, encuentra la respuesta a su situación en las palabras de Dios. Todos los temas que conocemos en la actualidad como depresión, angustia, miedo, solo se describen por lo que la Biblia nos dice. 3 preguntas de Dios para el hombre, hablando de la caída. La caída del hombre. El hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, es moralmente bueno, pero una vez transgrede su moralidad, queda perdida. Su estado queda perdido. Y esa es la primera pregunta. Dice la Biblia entonces que el hombre, en su afán de remediar su problema y el estado en el cual se encuentra, decide coser hojas de higuera. Y déjeme decirle que en estas páginas de la Biblia
cuando el hombre decide coser hojas de higuera, es el método que él diseña para encontrar solución a su problema. Pero el hombre, en sus propios métodos y en sus propias disposiciones, le será imposible arreglar el problema que ahora tiene con Dios, que no es una enfermedad. El hombre no está enfermo. El pecado no es una enfermedad como muchos cristianos en muchos medios lo quieren enseñar. Lo que le quiero dar a entender es que el hombre en toda su totalidad ha quedado muy mal, terriblemente mal. Versículo 8. Y lo primero que hace el hombre, versículo 8, por favor mire su Biblia. Y oyeron la voz ¿de quién? De Jehová Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba ¿en dónde? En el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Sé qué? Se escondieron. El hombre ante Dios, ¿qué hace? Según este texto, ¿sé qué? Se esconde. Pregunto, ¿el hombre puede buscar a Dios? ¿Puede acaso el hombre acudir a Dios? Eso significa que el hombre, de acuerdo al texto de Génesis, queridos hermanos, está imposibilitado. El hombre ante Dios no puede. Escucha la voz de Dios y ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sé qué? Se esconde. ¿Y por qué se esconde? Porque está en un estado de vergüenza. El hombre está en un estado de miseria. Espiritualmente está arruinado. En su corazón, su totalidad, su mente, su intelecto, su razón, sus sentimientos están arruinados. Está mal. Ahora está bajo la ira terrible de Dios. Su corazón está perdido. Y esa es la realidad del ser humano. Su caída es terrible. Su estado es miserable. Es lo que dice Pablo en el capítulo 7, al final de la carta a los Romanos, de ese capítulo 7. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron ¿de quién? De la presencia de Dios. Se escondieron de Dios. No querían ver a Dios. No deseaban buscar a Dios. Porque el deseo de buscar a Dios ahora se desdibujó totalmente. El hombre fue creado para adorar a Dios. Y a causa de este estado en que se está, el hombre no puede buscar a Dios. Por eso el hombre adora lo que no ve y lo que no entiende. Por eso encontramos a muchos individuos sobre la faz de la tierra adorando al sol, como lo hizo Faraón. Seguramente nuestros antepasados aquí en Colombia adoraban la luna. Otros adoran las estrellas. Y otros terminan adorando criaturas, como bien lo dice Romanos. Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Se escondieron. ¿De quién? De la presencia de Dios.
Versículo 9. Mas Jehová Dios, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Al hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Estaba jugando Dios a las escondidas, como a veces lo hago con mis hijas? Adán, ¿dónde estás? ¿Será que esa pregunta nos habla de ello? Y ese es mi primer punto en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Pero no Adán, tú que has venido en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta muy profunda, porque solo Dios tiene la respuesta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Las doctrinas de la gracia nos muestran la real condición del ser humano y nos muestran el verdadero estado en el cual estamos. Salmo 51, versículo 4. Dice entonces la palabra del Señor en el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado. ¿Cuál es el estado del hombre entonces? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es ahora su naturaleza? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? La condición de pecado. Y no es como muchos lo señalan diciéndonos que por allá en lo último, en lo profundo del ser humano, entonces hay algo bueno. David, quien escribe este salmo, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 5. He aquí en maldad. No sé si sus Biblias dicen así, pero dice: he aquí en maldad he sido formado. Desde el mismo instante, amados hermanos, en que hay concepción, desde ese mismo momento, el ser humano es un potencial pecador. De no creer esto, entonces tendrías que arrancar las páginas de la Biblia. Porque el texto me dice: en maldad he sido ¿qué? Formado. Desde el mismo momento en que se une el óvulo con el espermatozoide y viene la vida, desde ese mismo momento el hombre es enteramente malo. Eso dice el Evangelio. Por eso le llamamos doctrina de la gracia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Dónde estás tú entonces? Es la pregunta que hace el Señor. ¿Dónde estás tú? El hombre no sabe de su condición. El hombre no sabe de su situación. El hombre no sabe dónde está. No puede responder. No encuentra respuesta a la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Nosotros hace 2 años atrás nos escandalizamos, y toda Colombia, por el asesinato tan vil, tan miserable de la niña Juliana Zamboní, ¿la recuerda? Y muchos se cogieron sus cabellos
pero todos nosotros pudiéramos haber hecho lo mismo, porque esa es nuestra condición. Esa es nuestra naturaleza, amados hermanos. Queridos niños, esa es su condición. Esa es nuestra realidad. Es lo que dice la Biblia. ¿Dónde estás tú? La respuesta entonces del hombre ante tal pregunta, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y yo lo tengo subrayado aquí. ¿Qué dice? ¿Qué le da miedo a usted? ¿La oscuridad? El miedo entonces acá es una característica inherente de la nueva o de la naturaleza en la cual está el ser humano. Tuve miedo. ¿Y por qué el hombre ahora tiene miedo? Y es que antes no tenía miedo. Por supuesto, no tenía miedo. ¿Escuchó la voz del Señor? Sí. ¿Qué le dio? Miedo. ¿Por qué nuestros hijos cuando vamos a corregirlos se esconden? ¿Qué pasaría si seleccionamos a uno en esta mañana y comenzamos a publicar todo lo que está en su corazón? ¿Qué pasaría? Por lo menos usted, ¿qué? Se iría. Porque a veces tratamos de guardar apariencias y quisiéramos que nadie supiese de nuestros problemas, de nuestras situaciones? ¿Por qué nos afanamos tanto y nos empeñamos tanto en cuidar una imagen? El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, engañó a la nación en su periodo presidencial. Y en una locución presidencial entonces se paró y dijo estas palabras. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dijo: cometí un error, pero no fue capaz de decir yo engañé a todos los Estados Unidos. ¿Por qué a veces ocultamos las cosas? Sencillamente porque nos da miedo quedar al descubierto. Nos da miedo. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A usted le da miedo muchas cosas. Y algo a lo cual el hombre le teme es a la muerte. Pero esto será inevitable. Establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio final. Tuve miedo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Segunda pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó tales cosas? Y viene una pregunta sobre esta misma. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Quién le enseñó al hombre? ¿Quién le dijo que estaba desnudo? Pues bien, su nueva naturaleza ahora lo avergüenza. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 25 del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer, no sé qué. Pero ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay? Vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza?
es la acción mediante el cual el hombre no puede responder a sus actos. Y moralmente es responsable. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo lo supo el hombre? Por la nueva naturaleza que ahora tiene. Naturaleza caída. Terriblemente. Y viene una pregunta seria, importante también. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué respondió el hombre? ¿Qué debió haber dicho? ¿Qué era lo consecuente? ¿Qué era lo inmediato? ¿Qué debió haber dicho el hombre? ¿Qué dijo el hombre? ¿Sabe qué hizo el hombre? Se justificó. Cuando nosotros no asumimos nuestras responsabilidades, no asumimos nuestras fallas, nuestros errores, volvemos al mismo punto el cual Adán en esta mañana nos refiere, y Dios por su gloriosa palabra nos dice que el hombre se justificó. Buscó un responsable menos él. Buscó una persona distinta para ¿qué? Echarle la culpa. Y esa es nuestra naturaleza. Ante nuestras fallas, ante nuestras equivocaciones, ante nuestros desatinos, ante nuestros yerros, ¿qué decimos? Todos tienen la culpa, menos yo. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿A quién culpó directamente? ¿A quién? ¿A quién culpó? A la mujer. ¿Y a quién más? Directamente. Por favor, miremos la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo a Adán. Entonces, ¿qué dijo Adán? Culpó a la mujer, y de paso culpó ¿a quién? A Dios. Ante la pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Y qué dijo Adán? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. La mujer que me diste. Hubo una justificación irresponsable, desviada, incongruente y distante de su realidad y distante de su corazón, culpando directamente a Dios. El hombre ahora en esta condición en la cual se encuentra solo ve un responsable de todo. ¿A quién? A Dios. O sea, Dios aquí es el culpable de todos los males. Dios acá es el culpable de todo lo que suceda, porque Él es el creador. Pero el hombre en sí mismo no puede reconocer su estado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Has comido del árbol? Ahora le pregunto, ante nuestra situación cotidiana, nuestra situación de vida continua, permanente, en nuestro quehacer diario, en nuestro caminar diario, amados hermanos, cuando te equivocas, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cuáles deben ser las palabras del hombre temeroso de Dios? ¿Cuáles deben ser las palabras? Contra ti he pecado. Contra ti he pecado.
Acompáñenme por favor a Lucas 15. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos muestra a un muchacho que un día le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y se fue y lo gastó todo de una manera terrible, al punto que deseaba comer las algarrobas de lo que cuidó los cerdos en aquella época. Dice el capítulo 15 de Lucas, versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo ¿en qué? En sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso era lo que tenía que haber dicho Adán. Pero por su nueva naturaleza no se puede arrepentir y no puede reconocer la falta tan grave que ha cometido contra Dios. Porque si yo cometo pecado contra mi prójimo, estoy cometiendo pecado directamente contra Dios. En el Salmo 51, cuando dice David: contra ti he pecado. ¿El pecado contra quién lo cometió? Contra una mujer llamada Betsabé, contra un hombre llamado Urías, contra un bebé que venía en camino. Con ellos cometió el pecado, pero David está reconociendo que ahora su pecado es contra Dios. Y lo que Adán debió de haber dicho es: sí, mi Dios, he pecado contra ti, te he desobedecido. Cuando corregimos a nuestros hijos no nos dicen eso. No nos dicen: papá, me equivoqué, papá, pequé, papá, mentí. El apóstol Juan, en su primera carta, hablando a la iglesia, dice estas palabras: si confesares con tu boca que Él es fiel y justo para perdonar. Y aquí la palabra que se usa para confesión significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Debiéramos confesar el pecado? Sí. Pero confesar el pecado no es: Señor, perdóname por los pecados de que cometí. Ese no es confesar el pecado. Es decirle: Señor, mire, contra ti he pecado en esto y esto. Perdóname. Es lo que debió Adán haber hecho. ¿Pero qué? Se justificó. Se justificó Adán. ¿Has comido? Sí. La mujer que me diste, la que me diste por compañera. Este aspecto se considera como un acto profundo de cobardía, porque no es capaz de reconocer sus pecados. Y eso es versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, y esta es otra pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó.
¿Qué has hecho? Cuando en nuestra vida transcurrimos y pasan los años y en algún momento nos cogemos acá la cabeza y decimos, ¿qué he hecho? Esta es una pregunta que se repite por la historia de la humanidad. Personas que a la luz de muchos tragos se obnubilan y caen en estados de demencia. Y cuando vuelven en sí, cual hijo pródigo, lo primero que dicen es, ¿qué hice? Porque no se sabía lo que se había hecho. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Ustedes saben lo que han hecho? ¿Qué es tomar un fruto, quitarlo y llevárselo a la boca y morderlo? Usted pudiera decir, pero ¿qué hay de malo en ello? Las corrientes filosóficas y humanistas de este mundo, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en una probadita? ¿Qué hay de malo en acceder? Una al año no hace daño. ¿Qué hay de malo en eso? Pues aquí al hombre le cuesta un nuevo estado donde ahora se expone a la ira de Dios. Porque ha transgredido. Porque el Señor lo dijo claramente: de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiere ciertamente morirán. Y murieron espiritualmente. ¿Qué es lo que has hecho? Pues déjame decirte en esta mañana que si tú no has nacido de nuevo, que si en ti no hay un verdadero arrepentimiento, eres en este momento objeto de la ira de Dios. Estás bajo pecado, esa es tu condición, esa es tu naturaleza. Y Dios en esta mañana, al oír sus palabras, te pregunta: ¿qué es lo que has hecho? ¿Lo sabes? No lo sabes. ¿Lo entiendes? No lo entiendes. A menos que la gracia del Señor, el poder del Evangelio y el Espíritu de Dios en este momento obra en tu vida, obra en tu corazón y vengas de muerte a vida. Solo así. No podrás orar, no puedes buscar a Dios, no puedes venir a Él porque estás totalmente inhabilitado. Eres corrupto moralmente, estás mal delante del Señor. Esa es tu naturaleza. ¿Qué has hecho? Dice el Señor. Y esto no es de apariencia. Esto no es de llevar nuestros hijos a la iglesia. Muchos a veces decimos: no, es que yo llevaba a mis hijos a la iglesia, es que me acompañaron, nunca han sido creyentes. Salga de esa realidad, nunca han conocido el Evangelio, no son cristianos, no son hijos del Señor, no lo son. Esa es la realidad. ¿Qué has hecho? Es una pregunta profunda, interesante. ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer responde: la serpiente. Se va a justificar, no puede reconocer, está imposibilitado, está muerto en sus delitos y muerto en su pecado. Esa es la correcta descripción del Evangelio. Esa es la noticia del Evangelio. Eso es lo que son nuestros familiares. Eso es lo que es probablemente nuestros hijos. Nunca han amado a Dios y no lo podrán amar a menos de que Él los ame primero, amados hermanos. Lo que el Evangelio nos dice hoy es terrible. Es terrible. Porque entonces, de no venir en arrepentimiento y fe, y no venir hoy a los pies de Jesucristo, queridos hermanos, se exponen a la ira de un Dios que es terrible. Mucha gente juega a la iglesia, mucha gente juega a ir, mucha gente juega a cantar, mucha gente juega a tener la Biblia, a portar la Biblia, pero su corazón es perverso, su corazón es malo, su corazón es terrible.
entonces tienes grandes motivos para predicar el evangelio en tu casa, para hablar del evangelio a tus hijos. Porque por muy pequeños que estén, por muy bebés que estén, háblales de lo que Dios dice, no lo que tú crees. Esa es su condición. Si nosotros de alguna manera tenemos ese temor de Dios, es porque Dios nos ha dado conciencia de salvación. Pero la descripción aquí que nos dan estas páginas de la Biblia, estas preguntas que en hebreo nos hablan del estado terrible y caído del ser humano. En otras palabras, el hombre espiritualmente está arruinado. Perdónenme en esta palabra, hermanos, pero el ser humano es aquí un desgraciado. ¿Son términos duros? Sí, pero esa es la realidad. No solo quizás de los que estamos acá, sino de toda la humanidad en general. La pregunta entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho sus manos? ¿Sus pensamientos a dónde se dirigen? Pero el evangelio nos da esperanza también. Regresemos al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos. Fueron abiertos los ojos. Lucas capítulo 24. ¿Recuerda qué pasó con los ojos de Adán y Eva? Se les abrieron, ¿verdad? ¿A qué se les abrieron? ¿A qué? Lucas capítulo 24, versículo 31. Esa es la misma expresión que usa Lucas. Qué maravilloso es el evangelio. Versículo 31, ¿qué dice? Dan gloria al Señor. Y fueron abiertos. ¿A qué? ¿A qué? Y fueron abiertos los ojos a Cristo. ¿Entienden la comparación de los textos? ¿Es claro el evangelio? Pero para eso, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue esto? El versículo 27 nos comienza a dar la respuesta, porque habían 2 discípulos de Jesús, pero que todavía no entendían qué. El evangelio, y iban camino de una aldea que se llamaba la aldea de Emaús. Y dice la Biblia, y comenzando desde Moisés, el mismo Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. ¿Y qué se decía de Jesús? ¿A qué escritura se refiere Lucas? Es el mismo Señor que por su palabra nos abre otra vez los ojos a su reino y a su gloria, y ese es el evangelio. ¿Qué se decía de él? ¿En qué parte de la escritura se dice de él? Regresemos a Génesis capítulo 3. ¿Qué se dice de él? ¿Recuerda qué hizo el hombre? Cosió hojas de higuera,
Los métodos del hombre no funcionan. Aquí se habla de las religiones como el coser hojas de higuera. Es una aplicación que muchos le dan. Pero recuerden que de Jesucristo se habló en las Escrituras. Y Adán y Eva entonces ven la esperanza del Evangelio. El hombre ahora entra a un estado terrible, total, de absoluta corrupción. Y nos dice la Biblia en el versículo 19. Y versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles. ¿Y los qué? Y los vistió. ¿Se puede el hombre vestir solo? Espiritualmente, no está hablando de esta ropa, porque no es a eso que se refiere, pero le muestra la esperanza de la redención. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que está diciendo, de la simiente de la mujer vendrá uno, el cual tomará otra vez las llaves de la muerte y expondrá públicamente. Aquel que toma las llaves lo expondrá de una manera pública. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo el Señor, el mismo que por las Escrituras a estos dos discípulos y por la palabra de Él les mostró lo que de Él se decía. Las marcas de una iglesia bíblica es la exposición de las Escrituras. Y la Escritura hoy nos dice su condición y mi condición. Oremos al Señor, pongámonos sobre nuestros pies. La caída del hombre. ¿Nos vamos a seguir justificando? Si tú te justificas, no has nacido de nuevo. Pero confesemos que hemos fallado a Dios. Es día de arrepentimiento. Padre, gracias en esta mañana. Dios, por tu palabra. La gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno